Todo viene. Bueno, vamos a seguir con los devocionales y con las enseñanzas de Jesús. Hoy 12 de enero del año 2024. Ya esto va rapidito, tremendo. Vamos al Evangelio de Lucas. Mire lo que dice Lucas 16:10. Yo sé que esto no le va a gustar a muchos porque cuando Jesús hablaba, Jesús realmente tocaba fibras con sus enseñanzas. Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido fieles en uso de las riquezas deshonestas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido fieles, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oiga, tremenda esta enseñanza de Jesús. Ya que es cuando uno se da cuenta que nosotros muchas veces no entendemos el propósito por el cual Dios nos envió a este mundo. Y es que nosotros no venimos a este mundo a acumular riquezas, a conseguir cosas, que esto, que lo otro. ¿Por qué? Porque es que lastimosamente, mire que el mismo Jesús decía, usted no puede servir a dos señores. Cuando su enfoque de vida está relacionado en conseguir riquezas, cosas materiales, y ese es su enfoque de vida, ese es su proyecto de vida, tarde o temprano usted le va a terminar siendo esclavo de las riquezas. Y el mismo Jesús decía, usted no puede servir a dos señores. Usted no puede servir a las riquezas y a Dios a la vez. Entonces, ¿cuál era la invitación de Dios? Es esa. Cuando Jesús habló del dinero, lo habló de una manera real. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que despojarnos en el corazón de ese primer lugar. Entonces, hay que entender las cosas bien. Cuando Jesús hablaba de servirle a Dios, mire que Jesús fue el hombre más próspero y Jesús nunca le faltó nada. Pero es que Jesús nunca tuvo posesiones. De hecho, Jesús nunca dejó nada. O sea, a los discípulos nunca les heredó nada. Yo no veo que en la Biblia diga, y Jesús le dejó a los discípulos propiedades, tierras, y Jesús le dejó a los discípulos, no. Cuando usted va a la Biblia, Jesús no tenía ni dónde posar su cabeza. ¿Sabe por qué? Porque es que ese es el verdadero sentido de la vida. Cuando usted entiende que el servirle a Dios y servirle a las riquezas, usted no las puede hacer a la vez. Usted tiene que decidirse por el uno o por el otro. Y ese es el engaño de Satanás en este tiempo. Te esclaviza con muchos trabajos, hay gente que pierde su familia por ir tras las riquezas, hay gente que se enfoca su propia vida por ir tras las riquezas. Y yo siempre he dicho, las riquezas son un pésimo amo, pero son un excelente esclavo. Usted tiene que entender que si Dios te da algo es con un propósito, es para bendecir a otros. Y ahí es cuando tenemos que aprender no es fácil desprenderse de ese primer lugar que muchas veces se lo damos al dinero, a las riquezas, a las posesiones. Entonces, ¿cuál es la invitación hoy? Que analices tu vida. ¿A qué es lo que más le inviertes tiempo? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te quita la paz? Porque puede que usted hoy en día no tenga paz, tan solo porque tiene mucho. Hay gente que tiene muchas posesiones, mucho dinero y eso no los deja dormir. Porque se levantan pensando, ¿qué tal si las pierdo? Y hay gente que se preocupa demasiado por la riqueza. Y hoy el Señor nos está hablando de eso, de que tenemos que despojarnos. Pero mire lo que dice al principio, y el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Dios siempre te va a probar con cosas pequeñas para más adelante dártelo mucho. Pero tenemos que ser fieles, fieles en lo poco. Y muchas veces donde Dios te colocó, que muchas veces es poco, es para probarte,
para probarte y poderte dar lo mucho que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, examina tu vida hoy. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si Dios es tu primer lugar o son las riquezas. Uno sabe cuando uno le está sirviendo a Dios o cuando le está sirviendo a las riquezas. Es muy fácil saber en qué es lo que más piensas. Porque los pensamientos y las palabras, ¿qué es lo que más hablas? Es lo que es tu corazón, es lo que hay en tu corazón. Y Jesús nos está invitando hoy a servirle a nuestro Padre Celestial. Son tiempos donde necesitamos volvernos a Dios, arrepentirnos de corazón y entregarle nuestra vida al Señor. Y Él se encargará. O sea, recuerda que Dios, una cosa es amontonar, otra cosa es la prosperidad. Porque es que la prosperidad hace que no te falte nada. Si tú te levantas, comes un buen desayuno, un almuerzo, una comida, tienes un techo, tienes salud, o sea, tienes tantas cosas, pues ya eres rico como tal. Y termino con esta historia. Me pareció muy impresionante. Un, un joven fue donde el sabio y le dijo, sabio, estoy muy preocupado con mi vida. Creo que no tiene sentido. Yo quiero tener cosas materiales, quiero saber cómo conseguir dinero. Y me dijeron que viniera donde usted que me iba a resolver ese problema. El sabio le dijo, listo, vamos a hacer una cosa. Te voy a dar $1.000.000, pero tienes 24 horas de vida no más. ¿Cómo actuarías? ¿Recibirías ese dinero y qué harías con él? El joven se quedó pensando. Está la opción del $1.000.000 o amanecer vivo. Y el joven se quedó pensando y dice, ¿de qué me serviría tener tanto dinero si tan solo tuviera 24 horas de vida? Entonces el joven se quedó pensando y el sabio le dio la opción, pero mañana vas a morir. Le dijo, no, sabio, yo prefiero vivir. Yo prefiero vivir. Ahí fue cuando el sabio le dijo, ahí es donde te das cuenta que un día de vida vale más que $1.000.000. ¿Por qué? Porque la vida como tal es un tesoro preciado que Dios te dio todos los días. Cuando te levantes, dale gracias a Dios. Y es cuando nosotros entendemos que el respirar es un milagro de Dios. Entonces, ¿de qué serviría amontonar tanta riqueza si al fin y al cabo eso no es lo que te va a llenar? Y esa es la invitación hoy, no te vayas por las riquezas. No te vayas por las riquezas, busca a Dios, busca la sabiduría de Dios y no te cargues tanto cuando ves a otras personas que muestran en las redes sociales esto y lo otro, no. Muchas de esas personas están vacías, el verdadero tesoro es cuando tú tienes a Dios en tu corazón. Entonces esa es la invitación hoy. ¿Cómo está tu vida? Analízala y ve al lugar secreto y habla con el Señor. Dios te bendiga. Cristo viene.